Sé que llegó tarde a la conversación, sé que hace bastante tiempo que salió Alchemist, pero puedes notar que es un libro bastante choncho. Entonces yo me tardé bastante tiempo leyéndolo y además me tardé un poquito procesando todo lo que había leído y procesando qué me había hecho sentir esto que había leído y al final cuál era mi percepción final del libro, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de Alchemist. Y primero quiero hacer un pequeño resumen acerca del libro, no sin antes decir que el libro viene de un fanfic acerca de Harry Potter y qué es lo que hubiera sucedido si es que Voldemort hubiera ganado la guerra. El libro es bastante oscuro, está escrito de una manera bastante tétrica, podríamos decirlo, y además es un dramione, o sea, una historia en donde Draco y Hermione se enamoran. La manera en cómo está escrita el libro también hace que sea bastante oscura esa historia de amor, ¿sabes? Pero vamos a adentrarnos un poquito más en eso ahorita. Y es que justamente empezaríamos el resumen de esta manera, en donde Elena, alias Hermione Granger, despierta como de un sueño, como de un coma inducido y despierta justamente como en un tanque, como en una jaula en donde ella no puede moverse, no tiene ni idea de cómo es que llegó ahí, no tiene ni idea de qué es lo que ha sucedido antes de que ella estuviera ahí y simplemente tiene como recuerdos vagos, pero tampoco entiende qué es lo que está sucediendo. La sacan de ese lugar, no entienden por qué esa prisionera está ahí, no entienden por qué no se ha muerto, si es que la mayoría de las personas que estaban ahí ya... Y empiezan a querer investigar qué es lo que ella sabe, qué es lo que recuerda, pero cuando empiezan a intentar leer su mente, se dan cuenta de que no pueden leerla, de que ella creó como un laberinto en su mente y entonces es sumamente complicado que otras personas vean sus recuerdos, vean sus pensamientos. Así que mandan a llamar al sumo inquisidor o Ferron o Draco Malfoy para que él sea quien como que quite esas barreras que tiene en su mente. Ferron toma a Elena, se la lleva a su mansión y bueno, básicamente en la mansión lo que sucede es que él está intentando descifrar su mente y mientras Elena al mismo tiempo va recordando todo, va medio captando y va dándose cuenta qué es lo que está sucediendo en el mundo actual y cuáles son los planes que los nigromantes tienen para Palladia una vez que ya ganaron la guerra. Ese es un resumen bastante rápido. Ahora, vamos a entrar de lleno. ¿Va a contener spoilers el video? Va a contener spoilers. No te prometo no darte spoilers, ¿ok? Ahora, el libro se divide en 3 partes. La primera parte siendo esta que te acabo de contar, en donde Elena se va a la mansión de Ferron. Ferron empieza a entrar a su mente, pero la manera en cómo entra a su mente es sumamente... se siente como una... básicamente, ¿sabes? Porque justamente, o sea, primero lo hacen en contra de Elena. O sea, Elena no está a favor de que esto suceda, ¿ok? Y posteriormente también está esta parte en donde no solamente Ferron ingresa a la mente de Elena, sino que también Strode empieza a experimentar con ella y a intentar revertir como la ligadura de trompas de falopio que ella tenía y por lo que no podía tener bebés. Entonces, sí, o sea, como que toda esta parte en donde te están contando cómo es que experimentan con ella sin que el consentimiento de ella, pues básicamente es tétrico, ¿sabes? Y además en esta primera parte se siente como este síndrome de La Bella y la Bestia, en donde Elena no es tanto que se empiece, o al menos mi percepción, no es tanto que se empiece a enamorar de Ferron, sino que al final, o sea, Ferron es la única persona que le ha brindado algo de apoyo, algo de protección y por lo tanto Elena de alguna u otra manera se aferra a esa
protección, a esa amabilidad que él le ha brindado. Pero tampoco es como que, uy, cuánto amor, cuánta protección, cuánta empatía, cuánta amabilidad le haya brindado Ferron hasta ese momento. Simplemente que para Elena es lo único que, como el único rayito de sol que está viendo en el panorama. Y justamente cuando la situación empieza medio a mejorar entre Ferron y Elena y medio se vuelven, ni siquiera se vuelven amigos, se vuelven personas amables la una con la otra. Stroud llega y les dice, muy bien, ya revertimos la ligadura, ya te puedes quedar embarazada. Ustedes dos vayan, corran, tengan un hijo porque Monroe lo necesita. Y entonces es esta escena en donde no son relaciones consensuadas. Definitivamente no. Y no son relaciones consensuadas uno por Elena, pero tampoco es como que Ferron quiera hacerlo. Simplemente que él es quien lo hace, ¿sabes? Entonces ahí se vuelve, es una línea muy difusa, pero finalmente sigue siendo esta parte en donde básicamente están haciendo cosas sin el permiso de Elena. Justamente logran concebir, logran que Elena quede embarazada y es esta parte en donde Elena empieza a perder las barreras de la mente, porque como que el feto consume toda la energía de Elena, entonces apenas si puede mantenerse viva. Con esto terminamos la primera parte y entramos de lleno a la segunda parte, que siento que para mí fue como la parte más, como más floja, pero no tanto por los temas que se trataban, sino por la forma en la que se trataban. Porque justamente en esta segunda parte como que te explican en sí, o sea, te explican más a detalle el cómo es que funciona este mundo mágico y quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque ni siquiera creo que hayan buenos y malos en esta historia. Pero, o sea, te explican quiénes son la llama eterna, que es con los que estaba Elena, y quiénes son los nigromantes, que es con los que estaba Ferron. Resulta que justamente la llama eterna son como estos gobernantes de Palladia, son quienes tienen el mayor poder en Palladia, y ahí es donde pertenece Luke Holdfast, o sea, Harry Potter y el mejor amigo de Elena. Sin embargo, justamente esto de que sea el mejor amigo de Elena, me queda mucho de ver, ¿sabes? Porque entiendo perfectamente que muchas cosas pasaron y que justamente como que toda esta parte de la guerra pues cambia las amistades, cambian las relaciones. Pero Elena mencionaba mucho que era su mejor amigo, que era su mejor amigo y que ella daría todo por Luke. Pero al mismo tiempo no te lo demostraban. O sea, solamente te lo mencionaban, pero nunca hubo esta interacción entre Elena y Luke o entre Elena y Lila como para que tú dijeras, oh, claro, o sea, entiendo el por qué Elena está haciendo esto. Entiendo el por qué Elena se está sacrificando de esta manera. Porque no, o sea, solamente te lo mencionaban y solamente tú veías a Elena sacrificándose por todo el mundo y haciendo un montón de cosas por todo el mundo, pero veías a todo el mundo haciendo de menos a Elena y haciéndola sentir como una cucaracha en esa vida. Y era como, pero entonces, ¿por qué estás haciendo todo esto, Elena? O sea, yo no te entiendo. Yo no haría esto por estas personas. Estas personas te están tratando muy mal. Pero bueno. Pero justo te empiezan a mostrar quiénes son los Holdfast y por qué la llama eterna es tan importante y por qué el hecho de que los Holdfast tengan un tipo de alquimia muy en específico hace que ellos sean como los elegidos para gobernar Palladia es importante, ¿no? Y por otro lado te muestran a los nigromantes, que son estas personas con la habilidad de revivir a los muertos, de manipular básicamente el cuerpo de los muertos y habitar el cuerpo de los muertos. Y te muestran el por qué fue tan fácil que la gente empezara a creer en Monroe y el por qué la gente empezaba a hartarse de los Holdfast. Y ahí es donde te menciono que justamente no creo que exista un bando bueno ni un bando malo en esta historia, simplemente son bandos con objetivos completamente diferentes. Y es en medio de toda esta guerra en donde
Kane Ferron, le diremos Kane porque es muchísimo más fácil de decir, en donde Kane va con la llama eterna y justamente les dice, oigan, yo ya me cansé de Monroe, ya no estoy de acuerdo con estos ideales, me ofrezco para ser su espía, pero necesito que ustedes me den también a una espía o a una compañera, la cual quiero que sea Elena Marino. Te juro que volví en el libro para saber si es que yo me había perdido algo, el por qué Ferron o Kane que específicamente quería a Elena, pero al parecer no, o sea, simplemente fue como, pues mira, es la persona que había ahí y es la persona que yo voy a tomar, entonces yo quiero a Elena, punto, se acabó, no hay más. Empiezan a interactuar, Elena sirve como mensajera entre la llama eterna y Kane, y entre toda esta interacción ella tiene como objetivo enamorar a Kane para que al final la llama eterna pueda tenerlo controlado. Tal vez no estaba en los planes de Elena hacerle caso a la llama eterna, pero pues eso es lo que sucedió, se enamoraron, durante toda esa guerra se enamoran y Kane sí le pregunta lo mismo que yo me pregunté durante todo el libro y es ¿por qué tanta devoción hacia Luke? ¿Por qué tanta devoción hacia la llama eterna? O sea, ¿qué le debes tú a la llama eterna? Pasa toda esta segunda parte y la tercera parte, aunque se empiezan a resolver muchas cosas, la manera en cómo empiezan a resolverse todas las cosas y la manera en cómo es que ellos dos acaban con toda la guerra y acaban con Monroe y todo, fue como... No, o sea, no me puedes decir que Monroe era el super nigromante, el más poderoso y que solamente ustedes dos hayan acabado con él. No, o sea, no tiene sentido. Estaba interesante como me lo estabas planteando y de repente fue como, y ya, se murió. Bueno, terminó el libro, terminó la guerra, perfecto. Pero justamente creo que mucho se perdió en el momento en el que pasaron del fanfic al libro. Porque justamente nunca leí el fanfic. Hay que dejar esto claro, yo nunca leí el fanfic, pero sí creo que en el fanfic es más fácil el hecho de tú construir una historia sobre algo que ya está construido, sobre algo que tiene 7 libros de respaldo. Entonces, el hecho de que tú construyas un fanfic alrededor de esta historia tiene sentido. Y ahí en el fanfic sí tiene sentido el que Hermione se sacrifique por Harry, por Ron. Pero tiene sentido porque tienes todo un libro que te explica quiénes son la Orden del Fénix. Tienes 7 libros que te explican quién es Harry Potter, quién es Ron, por qué ellos fueron importantes para Hermione. En donde no tiene sentido es en este libro, porque en este libro solamente te mencionan una y otra vez que Elena daría su vida por ellos, pero no te muestran el porqué. Ahora sé que todo este video suena a queja, lo cual podría serlo un poquito, pero también quiero decirte que genuinamente me gustó el libro, o sea, me entretuvo el libro. Lo que sí también es que sí tiene momentos o tiene temas tal vez un poco complicados. Tiene temas en donde habla un poco acerca de esta parte en donde le hacen cosas a Elena sin su consentimiento. Tiene escenas en donde hablan acerca de esta parte en donde reviven a los muertos y cómo es que los reviven y toda esta parte como de rituales y demás. Entonces, es un buen libro, pero sí hay que tener en cuenta que tiene esos temas y bueno, si tú no te sientes cómoda con esos temas, pues es de pensarse el leerlo, ¿no? Si tú ya leíste el libro o no y quieres leerlo después de ver este video, me gustaría saberlo. Me gustaría que me dejes en los comentarios justamente lo que tú opinaste de este libro, si a ti te gustó o no. No olvides darle like, suscribirte y compartir si es que te gustó. Bye.